¿Cuánto tiempo ha pasado, verdad? Espero estén todos listos, puesto que he vuelto con 2 nuevas historias de miedo, luego de mucho buscar inspiración para ello. Acomódense en su sillón más cómodo mientras son acobijados por el manto nocturno y disfruten de estos 2 nuevos relatos. Siempre he anhelado vivir solo. Ya estoy harto de vivir con mis padres, tanto así que ya no los aguanto. Sin embargo, ahora estoy en una encrucijada, donde todo lo que consideré bueno para tomar por cuenta propia gratuitamente, está siendo despojado de toda cordura. Ten en cuenta que nada de lo que te contaré es mentira, aunque si quieres dejarme con mis delirios eres libre de ello. Mi nombre no te interesa en lo absoluto, así que solo escucha. Apenas había cumplido los 20 y decidí correr por mi independencia personal, aunque mis condiciones como estudiante no me lo permitieran en un todo. La residencia a la que me había mudado era bastante acogedora, aunque un tanto vacía, ya que no había huéspedes ni inquilinos, o al menos no muchos que digamos. La dueña era muy mandona, no la toleré en los primeros días, pero sus palabras pasaron desapercibidas para mí luego de un tiempo. Dedicaba mis ratos libres a embasurarme la mente viendo política barata, programas de lotería y abundante pornografía, mientras saciaba mis ansias y bajos instintos con litros y litros de alcohol. Una de las botellas de cerveza del refrigerador se me había caído al suelo, pero no tardé mucho en percatarme que no poseía implementos de limpieza a la mano. Luego de hablar con la dueña del edificio, esta me avisó que la ama de llaves estaba en la planta baja, así que a trompicones fui hasta allí. La señora encargada de la limpieza era regordeta, desaliñada y despedía un extraño olor. Poseía unos ojos oscuros y lúgubres, que le hacían tener una mirada fría, indiferente y malhumorada. Sin pensarlo, le pedí que me diera un trapeador. La señora me lo dio, pero no sin antes advertirme que se lo devolviese lo antes posible, ya que necesitaba limpiar su condominio. Se me hacía un poco raro, puesto que un ama de llaves por lo general debía mantener su domicilio limpio, pero la verdad no me interesaba y visto y considerando su apariencia, parecía ser que no tenía las condiciones sanitarias para dar a entender un buen cuidado de sus aposentos. En cuanto tiré a la basura los trozos de cristal de la botella de cerveza, pude notar que las cerdas del trapeador emanaban un extraño olor pútrido y asqueroso, era como una extraña mezcla de tela húmeda y vieja, carne podrida y mierda de gato. Disculpa si mis descripciones te parecen un poco despectivas o groseras, pero el punto es que no estoy aquí para darte clases de etiqueta, así que solo limítate a escucharme. El olor era insoportable, así que, sin pensarlo mucho, bajé a la planta baja y le devolví el trapeador a esa señora maloliente. Ella lo tomó y simplemente se quedó allí, mirando al suelo con esos ojos vacíos. En cuanto subí al primer piso del edificio, pude escuchar el sonido de la puerta del condominio cerrándose. Durante las siguientes semanas podía ver a la señora pasarse por los pasillos, pero el edificio, al no estar poblado de muchos inquilinos que digamos, la hacían estar de andanzas por allí al menos 2 veces por semana. Curiosamente, la dueña del edificio empezó a visitarme frecuentemente, hasta que la empecé a ver más como un acompañante que como una jefa mandona y cascarrabias. He de admitir que era muy hermosa, y le calculé entre los 30 y 33 años, así que no estaba tan mal. Pronto llegamos inclusive a conversar en la recepción del edificio, hasta que una noche, terminamos por emborracharnos a tal punto que ella terminó bamboleándose entre mis caderas, teniendo la mejor noche de sexo de mi desgraciada existencia. Ahora sé que muchos de esos recuerdos deben irse al demonio, yo solo quiero olvidar. Una tarde, mientras estábamos en las escaleras del edificio, la dueña, quien ahora era mi amante, estaba conversando conmigo sobre varios temas, hasta que de pronto me hizo una pregunta. Oye, esto te lo digo por mero protocolo. Has mantenido aseada tu habitación, lo sé por cómo lucía esa genial noche que pasé contigo, pero solo quiero preguntarte algo. ¿Has frecuentado a la ama de llaves? Sí, la he frecuentado, aunque he optado por pedirle los utensilios de limpieza para asear yo mismo mi condominio. La dueña permaneció callada y decidió acabar el tema allí, empezando a manosearme lentamente. Pervertida era, sí, y mucho. La pestilente ama de llaves continuaba con sus labores, hasta que, en una ocasión, el olor fue tan insoportable que terminé por encarar a mi amante sobre el tema. La dueña del edificio estaba en su habitación, y para cuando me atendió fui directo con mis palabras. ¿No te parece que la señora de limpieza es un tanto desaseada? Hablo en serio, apesta como nadie, aparte viste con esos harapos y siempre tiene el cabello despeinado y alborotado, como si hubiese sido electrificada.
Yo que tú, le daría dinero para pagarse un buen par de instrumentos de limpieza nuevos y una buena ducha. La dueña se quedó mirándome, hasta que contestó. ¿De qué hablas? No tenemos nada parecido en este edificio. Enseguida la tomé de su brazo y la llevé a la planta baja, señalándole la puerta del condominio. Aquí es donde vive la ama de llaves, ¿no? La mujer se me quedó viendo. En ese condominio no ha vivido nadie desde hace más de 5 años, así que esto no es más que una broma, ¿verdad? Me quedé de piedra. No volví en mí sino hasta que mi amante me tomó del brazo y me condujo 2 puertas a la izquierda de aquel condominio. Tras tocar, una señora limpia y de aspecto bonachón saludó a la dueña y buscó unos cuantos instrumentos de limpieza por si había algún inconveniente que necesitase atender. Ella es la señora Margaret, ama de llaves y responsable de la limpieza total del edificio, me dijo mi amante. La humilde señora nos invitó a pasar y tomar una taza de café, sin embargo solo me limité a saludarle, ya que necesitaba procesar todo eso que había ocurrido, junto con los eventos pasados. Sin pensarlo mucho, decidí plantarle cara a la señora esa misma noche. Una pequeña tormenta acompañaba el cielo nocturno, mientras que, sin mucho rodeo, llamé a la puerta del condominio de Margaret. La amable mujer me invitó a pasar, y luego de un trago de café decidí ser directo con ella. Señora, no es que sea tonto o algo por el estilo, pero ¿podría explicarme una cosa? Por supuesto, si tengo las respuestas puede que le cuente, señor, dijo Margaret. Bueno, el punto es este, ¿no ha visto por casualidad a una señora regordeta, desaliñada y con un pútrido olor? Hasta donde pude ver, vive a 2 habitaciones de la suya a la derecha. No tardó mucho en suscitar una respuesta cuando me percaté que la señora empezó a llorar de tristeza y a la vez de terror. Un momento, ¿qué sucede? ¿Acaso dije algo indebido? La mujer se sentó a mi lado y empezó a hablarme. No hace mucho tiempo, hace poco menos de 5 años, se había suscitado un brutal acto de asesinato en esa habitación. La ama de llaves que en ese momento trabajaba allí había tenido un brutal conflicto con su marido, lo que terminó en un violento encuentro. Cuando la policía llegó, encontraron el cuerpo hecho pedazos del esposo, mientras el cadáver de la mujer yacía de pie, apoyado por una vieja escoba de palo que estaba apoyada en su cuello. Las últimas palabras que uno de los agentes logró escuchar antes de que ésta falleciese fueron: este lugar es un desastre. La señora continuó hablando, hasta que luego de unos minutos, abandoné la habitación. Como cosa rara en mi persona, fui decidido hasta la puerta del condominio. 2 habitaciones me separaban de ella. Para cuando llegué, pegué mi oído a la fría madera, y de pronto pude escuchar algo. Eran gemidos, gemidos de tristeza y rabia, mientras aquella voz gritaba irritada: «Maldita mugre, ¿por qué no te vas?». Aquellos gemidos de rabieta eran más fuertes, hasta que decidí tomar la decisión más estúpida de mi vida. Sin titubeos, me asomé por el ojo de pescado de la puerta. Craso error. A veces quisiera no haberlo hecho. Le dije adiós a mi amante para siempre, mientras gritaba desesperado en la planta baja del edificio. Ahora me encuentro en un sitio más familiar, la casa de mis padres. Ambos optaron por darme terapia psiquiátrica urgente, pero eso no servirá de nada para quitarme de la cabeza esa imagen. Aquella señora regordeta, en fachas y con ese mal olor, limpiando sin descanso, mezclándose con las últimas palabras que me dijo Margaret cuando abandoné su condominio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nadie viene a residenciarse aquí, aunque los precios por la estadía sean tan bajos? A todos desde niños se nos ha pintado que los cementerios son tierra santa. La mano de Dios bendice a los fallecidos, y les da el descanso definitivo por sus labores en vida. Pero la realidad es que ese concepto es más romántico que otra cosa, siendo los cementerios lugares donde los caídos agonizan aún más, donde pueden gemir, gritar, suplicar y llorar, esperando el momento para poder esfumarse para siempre a este mundo. Un humilde sacerdote se percataría de esto más temprano que tarde, luego de ser el encargado de suscitar un funeral. El joven fallecido había sido encontrado muerto por ahogamiento en la tina de su baño, mientras su novia estaba desolada llorando a su lado. La ceremonia de entierro duró muy poco puesto que no fue mucha gente al funeral. Hubo gritos, llantos abundantes y súplicas de dolor mientras la tumba era cúmula con cúmulos de tierra, dando por finalizada la ceremonia.
El sacerdote dio las últimas condolencias mientras recitaba los ya conocidos Padre Nuestro, Credo y Ave María, hasta que ya no quedó un solo hombre o mujer en aquella solitaria tierra repleta de lápidas frías y llenas de moho. Luego de terminadas sus labores, el sacerdote había vuelto a su parroquia para poder descansar un poco. Luego de unas horas, admirando la estatua de Jesucristo, recibió una peculiar visita. Una niña pequeña, con una edad que oscilaba entre los 6 y 7 años, había llegado a los aposentos del cura, con el fin de conversar con él. El sacerdote enseguida le saludó cordialmente. «Hola pequeña, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte?» «Muy buenas tardes, disculpe, pero según entiendo, ¿es usted quien enterró a mi hermanito?» «Sí, fui yo pequeña, a mí se me encomendó la tarea de supervisar el funeral, mi más sentido pésame». La pequeña comenzó a llorar, encontrando como único consuelo los brazos del sacerdote. Este le retribuyó el gesto, consolándola lo mejor que pudo. «Esas cosas pasan pequeña, pero ten en cuenta que Dios está allí arriba, esperando a que sus hijos vengan a Él. Tu hermanito está bajo su cuidado, así que no llores, él está en buenas manos». «Eso no es cierto, mi hermanito sigue aquí. Lo he visto, él tiene miedo, necesita ayuda». El sacerdote no se tomó esto muy en serio, pero podía notar una seguridad enorme en las palabras de la pequeña. Esta continuó hablando, hasta que después de un rato de conversación, la niña se fue de la parroquia. Al día siguiente, el sacerdote recibió la visita de aquella inocente criatura. «Disculpe señor, quisiera hacer algo por mí». «Por supuesto, ¿qué quieres pequeña? ¿Podría acompañarme al nuevo hogar de mi hermanito?» «Es para que vea que no miento, él siempre se pone a gritar cuando le doy florecitas para que no se sienta solo, me duele tanto verlo así, por favor acompáñeme». Después de pensarlo un poco, el sacerdote decidió acompañarle. Durante aquella estadía en el cementerio, la niña se posó frente a la tumba de su hermano y empezó a orar mientras recitaba su nombre en voz muy baja. Al cabo de un rato, el sacerdote habló. «Sé que te sientes mal por la muerte de tu hermano, muchos hemos pasado por ello, pero si quieres que te sea sincero, no lo veo en ninguna parte». La niña empezó a sollozar en silencio, encontrando el hombre como único consuelo para ella el acariciar su cabeza. Las visitas de la niña a la parroquia se hicieron más frecuentes y sus delirios más salidos de tono, por lo que el hombre no tuvo más opción que tomar medidas con la familia de la pequeña. Consideró la posibilidad de una terapia para la niña, pues era más que evidente que la muerte de su hermano le había afectado. Una vez tocó la puerta de la residencia del fallecido, la novia le recibió educadamente y le invitaron una taza de té caliente. El sacerdote, sin embargo, luego de tanta cortesía, fue directo al grano con el problema. «No es que quiera molestar, pero una niña pequeña ha estado frecuentando a la parroquia donde resido, diciéndome que el difunto del cual fue supervisor en la funeraria aún está vivo. Siempre me replica que el fallecido es hermano suyo, así que he de suponer que es hija suya, ¿no?». La novia y los padres del difunto permanecieron en silencio, mientras tomaban aliento al escuchar semejantes palabras. El sacerdote notó que las manos de todos empezaron a temblar, hasta que al fin abrieron la boca. Una tormentosa noche azotó los alrededores cuando el sacerdote se decidió en entrar a ese lugar y descubrir qué demonios pasaba. Según las palabras de la familia, aquella pequeña de la que el hombre hablaba había fallecido hace poco menos de 2 meses. De hecho, el móvil de la muerte del fallecido joven vino a ser un acto de suicidio al no poder superar la muerte de su pequeña hermana. Los relámpagos azotaban el cielo espeso y enfurecido mientras el sacerdote miraba la fría lápida del joven, hasta que, lleno de un extremo desconcierto, vio algo que lo dejó helado. Entre las tumbas un hombre desnudo gritaba, pidiendo a gritos piedad en frases impronunciables. Los relámpagos hacían que aquel hombre gritase más fuerte, hasta el punto en que parecía que se le rompería la garganta. El sacerdote entonces sintió algo en su hombro derecho. Para cuando se percató, vio a la niña justo a su lado. Esta tenía una mirada pero tan fría, que el alma del sacerdote permanecía literalmente congelada a su lado. «Es bastante triste este lugar, ¿verdad?», dijo la niña con extrema seriedad. «Las cosas no son como tú las pintas. Todo es completamente lo contrario. Ahora mi hermano debe sufrir penuria tras penuria, mientras es azotado por los suelos de esta lúgubre prisión, hasta que los superiores tengan el antojo de llevárselo a un mejor o peor lugar». El sacerdote no dijo nada en todo el rato que estuvo la niña con él, hasta que cayó desmayado al suelo, presa del pánico al ver que el espíritu desesperado gritó con su gigantesca quijada en su cara.
Después de un tiempo, el sacerdote jamás volvió a ver las cosas igual, puesto que su parroquia quedaba ubicada a pocos metros de aquel solitario lugar. Continuó tranquilamente con sus rutinas religiosas, pero nunca, y digo nunca, volvería a ser el mismo. Siempre hemos pensado que los muertos hallan el descanso así nada más, pero todo es una rotunda mentira, la verdad yo la sé, y es que los muertos no duermen. Ellos solo pasan una parte miserable y quejumbrosa de sus vidas, gritando, gimiendo, llorando y maldiciendo cada segundo, mientras sus almas esperan a ser reclamadas en el más allá. Mientras tanto, esperan desesperados e invadidos por el terror en esos reclusorios malditos, que todos llamamos cementerios.